A los que no escucharon o no estuvieron en la clase anterior en cuanto a la introducción, les aconsejo que estudien o escuchen el audio que está en, en el grupo. Abrimos un grupo que es de archivos, ahí no pueden opinar, no pueden participar, pero ahí ponemos voy a estar poniendo los audios ahí, el material de apoyo, para que no olviden incorporarse a ese grupo, porque así entonces tenemos protegida la información. Es importante escuchar ese audio. En YouTube subí, pero una versión recortada, solamente la parte donde yo hablo, pero en el audio completo, ahí sí está toda la interacción de todos y eso le ayuda mucho al aprendizaje. Así que vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya he dicho que ese audio es importante escucharlo y continuamos con lo que es el estudio a la carta de los Hebreos. Cuando nosotros analizamos lo que es esta carta a los hebreos, logramos identificar que no hay referencias hacia los gentiles en todo el libro. ¿Por qué? Bueno, porque como el nombre lo dice, es un documento dirigido a los hebreos. Pero cuando estamos hablando a los hebreos como tal, estamos hablando básicamente a los judíos, no tanto a todo el pueblo de Israel, sino a los judíos que practicaban el judaísmo y conocieron a Cristo, o a personas que practicaban el judaísmo y no han conocido a Cristo. Estamos hablando en ese contexto que la carta está dirigida hacia ellos. En la carta no vemos problemas entre judíos y gentiles, no es el interés del escritor abordar ningún problema entre denominaciones o entre formas de pensar en cuanto a la fe. Así que va dirigida, como acabo de decir, estrictamente a la audiencia judía. Y dentro de la audiencia judía va dirigido a tres grupos de personas. Esos tres grupos de personas, el primer grupo al cual está dirigida la carta, y es muy importante conocer al receptor, porque yo cuando conozco al receptor, conozco el carácter de la carta, conozco el género de la carta y el trasfondo histórico de la carta, entonces puedo hacer una buena interpretación del documento. Es una interpretación elaborada y no una interpretación ingenua como lo mencionamos en la clase anterior. Cuando menciona que la carta está dirigida en un primer grupo a cristianos hebreos, estamos hablando de judíos creyentes en el Señor Jesucristo, de judíos que creyeron que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y que proviene del judaísmo, nuestro Señor Jesucristo. Estos judíos a los cuales se está refiriendo como cristianos hebreos, como primer grupo receptor de la carta, estamos hablando de judíos que incluso eran perseguidos por los propios hermanos judíos, los que no creían en Jesús. Una vez que ellos son perseguidos por los hermanos judíos en el orden en que ellos han crecido y han aprendido, se vuelven vulnerables y empiezan a alejarse de seguir a Cristo por el temor, por la molestia, por el dolor de ser perseguido por su propio pueblo, y la carta va dirigida a establecer en estas personas una convicción de fe, y de ahí viene que la carta se le titula no solo sacerdotal, sino un manifiesto de fe, para que las personas se sientan confiadas y no se alejen de lo que creen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer grupo de personas a los cuales se dirige la carta. También la carta es dirigida a un segundo grupo de personas que son hebreos no cristianos o judíos no cristianos, pero que estaban convencidos intelectualmente. ¿Qué quiere decir esto? Personas que oyeron la verdad de Jesucristo, en la mente saben que la verdad es que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que todo lo que son las figuras del Levítico, las figuras del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, pero que no están dispuestos a un compromiso de fe, porque no quieren dejar su judaísmo, aunque saben que Jesús es el Salvador. Esto nos ayuda a nosotros a ver básicamente un escenario bastante grande. Ese es el segundo grupo al cual la carta está dirigida. Y el tercer grupo al cual la carta está dirigida es a hebreos no cristianos que no están convencidos intelectualmente, tampoco han sido, por supuesto, convertidos, por eso son no cristianos,
que permanecen en un marco de incredulidad o de inconversos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, no en cuanto a Elohim. Ellos creen en Elohim, ellos creen en el Padre, ellos creen en Abba, ellos creen en todo lo que es el entorno de Jehová, pero no creen en Jesús. Ese es el tercer grupo al cual está dirigido la carta. Pero el escritor de Hebreos trata de presentarles a ellos la necesidad de saber la verdad de Cristo por medio de esta carta. Esto nos hace a nosotros un cuestionamiento, nos hace que nos preguntemos algo. Bueno, pastor, si la Biblia, toda la Biblia, en toda su integridad está dirigida a creyentes, porque Pablo dice que la palabra de Dios para los que no son creyentes les parece locura. Si la Biblia está dirigida a personas salvas porque es el Espíritu Santo el que les explica, ¿por qué usted me dice a mí que la carta de Hebreos está escrita a no cristianos? Entonces significa que sí está escrita a inconversos. No, no. Vamos a aclarar esto. A lo que se conoce como incrédulos o inconversos en base a la fe en Cristo, pero no a la fe en Dios, en el Padre. Por lo tanto, el escritor de Hebreos está dirigiendo a un grupo de judíos que sabe, que conoce todas las herramientas necesarias para llegar a Jesucristo. Entonces el escritor de Hebreos usa lo que es una carta sacerdotal para explicarle a estos judíos que ya el Salvador vino, que ya el Mesías vino, que ya la octava vaquilla llegó. Así que no necesariamente los vamos a catalogar incrédulos. No es incrédulos en cuanto a la fe de quién es Elohim, sino que todavía ellos no están convencidos y no creen que Jesús sea el Mesías. En base a eso es que se dice que este es el tercer grupo de hebreos no cristianos que no estaban convencidos y por lo tanto les vamos a catalogar como incrédulos o inconversos en cuanto a que Jesús es la salvación, en cuanto a que Jesús es Dios. Entendiendo ya el público al cual está dirigida la carta, entonces vamos a empezar a leer el capítulo 1 de Hebreos, verso 1, y empezar a ir palabra por palabra, versículo por versículo, a estudiar de forma guiada este documento tan hermoso. Deseo enfatizar algo que dije en la primera clase. Debemos de conocer los géneros de los libros que estudiamos. Proverbios es un libro sapiensal, o sea, es un libro de instrucción, de sabiduría. Apocalipsis es un libro de revelación. Génesis, Éxodo, son libros históricos que por supuesto tienen un poco de profecía mesiánica, pero también tienen figuras sacerdotales. Levítico es un libro 100% sacerdotal, de prácticas sacerdotales, y Deuteronomio es una recopilación de historia de estos otros libros. Números es un libro de censos, es un libro que nos presenta a nosotros cómo se desarrolló el pueblo en cuanto a su multiplicación. Y si nos vamos a los salmos, son libros de cantos. Los salmos, la gente le llama salmos en plural, pero en realidad son 5 libros. Los salmos, todos los salmos son 5 libros que están unidos como un solo libro en el libro de los salmos, pero son 5 libros. Los salmos son libros de música, o sea, son libros de cantos. Job es un poema. No voy a seguir con los demás libros, es solo para ver que cada uno tiene un género literario. Y en el entorno de ese género literario nosotros debemos de estudiarlo. No podemos agarrar y tomar un libro o un pasaje que sea un poema y tomarlo como si fuera una profecía o como una promesa, que es donde hay muchas personas que cometen ese error a la hora de hacer las interpretaciones. En el caso de Hebreos, la carta de Hebreos es una carta 100% sacerdotal. O sea, es un documento que tenemos que verlo de esa manera, sacerdotal y dirigida a judíos, no a gentiles. Entonces, mi hermano y mi hermana, para yo poder entender esta carta, interpretarla y poderla enseñar, tengo que pensar como judío. No puedo pensar como gentil, porque si yo pienso como gentil o pienso como cristiano
yo no la voy a entender. Necesito tener un pensamiento sacerdotal y un pensamiento sacerdotal del judaísmo. Así vamos a empezar a leer la carta. En el capítulo 1, en el verso 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, y vea qué importante. Esto es sumamente importante porque una vez dicho la base interpretativa de que es un pueblo judío, entonces el que está recibiendo el documento, cuando me dice Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Se está refiriendo al tiempo donde los judíos recibieron la diferente información por parte del Padre, a través del Espíritu Santo, pero a través de los profetas. Cuando dice que habló de muchas maneras en otro tiempo y utiliza a los padres, la palabra ahí es koneos, no patere. La palabra koneos, que es una palabra griega, se refiere a progenitores. La palabra patere se refiere a papás, a padres, a su padre, al que con su mamá le tuvo a usted, al que le engendró de manera directa, ese es patere. Pero koneos no solamente es su abuelo, su bisabuelo, sino que se va hasta el puro principio de cada generación, o sea, los antepasados de una familia. Si estamos hablando de judíos, si estamos hablando de una gente que está recibiendo un documento, una información que está en el marco de lo que ellos entienden como tal, entonces los va a llevar a Moisés. Y Moisés lo va a llevar a los progenitores, a los coneos, o sea, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, cuando dice que Dios habló, muchas veces a través de los padres se está hablando del padre Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando habla de los profetas, pues se está hablando de todos los profetas, tanto mayores como menores. Algunos ejemplos los recopilé yo y los puse ahí en verde para que los puedan anotar. Habló a Moisés a través de la zarza ardiente, lo ven en Éxodo 3. Habló a Elías por una voz suave y apacible en 1 Reyes 19. Habló a Isaías en una visión celestial en el Isaías capítulo 6. Habló a Oseas en medio de una crisis familiar en Oseas capítulo 1, bueno, en todo el libro de Oseas. Habló a Amós a través de un canastillo de frutas en Amós 8:1. También nosotros podemos leer en el segundo verso y empezar a ir completando la idea completa del ir preparando o poniendo la base de toda la idea que vamos a tener como completa para poder abordar temas tan importantes como el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de los diferentes pregoneros de la fe, porque les recuerdo y les digo, es una carta sacerdotal, entonces en ese contexto tengo que estudiarlo. Dice que eso habló en la antigüedad, perdón, pero en los postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo, por supuesto que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y de una vez aclara la posición que toma el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que lo constituyó heredero de todo y que asimismo hizo el universo, no solamente es heredero, sino es copartícipe de la creación. A él es el que se está refiriendo él, al Mesías. Pero no solo el Mesías que viene a salvar, sino el Mesías que también fue parte de la creación, no como creado, sino como creador. Es a lo que se refiere Juan cuando se refiere a la palabra logos. La palabra logos, desde el término hebreo, significa generador. O sea, es de donde sale toda la energía. De hecho, cuando Jesús va caminando y a una mujer le toca el manto, él dice, poder ha salido de mí. ¿Por qué? Porque él no tiene poder, él es poder. Entonces él emana poder. Es su naturaleza. O decir que Jesús tiene amor, tampoco. Dios es amor. Jesús es Dios y Dios es amor. O sea, no hay otra forma de él de expresar el amor más que de él mismo y de su propia naturaleza.
porque Él es amor. También fue escrito, también en un ánimo griego, para hacer un análisis de Jesús para estos judíos como realidad última, o en otras palabras, como cumplimiento profético. En este enfoque de la naturaleza de Jesús, el libro de Hebreos explica al Salvador en la mentalidad de los filósofos griegos. ¿Y por qué de los filósofos griegos? Porque la filosofía griega estaba predominando durante la época en la cual Pablo estaba predicando, incluso todavía cuando Jesús estaba predicando, la filosofía griega era la base de lo que era el entendimiento de la felicidad y la verdad. Lo hemos estudiado mucho, que era con los estoicos y los epicureos. Hemos estudiado mucho en otras cartas y en otras clases que la filosofía griega era la base de la sabiduría para la época. Y entonces Pablo viene a enseñar que la sabiduría humana no es consecuente con la sabiduría de Dios, sino que la sabiduría de Dios es la sabiduría que nosotros debemos de tomar, aprender, y con eso debemos de dirigirnos, y con eso debemos guiar nuestras vidas a través de la sabiduría de Dios, y que la sabiduría de Dios expresada de manera material es Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos, y de ahí que yo digo que habremos muchos teólogos que coincidimos que Pablo o es el autor de Hebreos o un discípulo de él muy cercano es el autor de Hebreos. Por la forma en la cual ustedes van a ir viendo desarrollar el lenguaje paulino dentro de la carta hebrea. Entonces, o fue Pablo o fue alguien muy cercano a Pablo. Pero eso no es importante. Lo importante es el documento en sí. Con esa es la mentalidad con la cual él viene y hace y le llega a los receptores del mensaje y les dice que Dios mismo constituyó todo el universo y que el Hijo es parte activa de esa creación como forma o como parte de lo que es Elohim, como el Logos. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, vamos a encontrarnos con que Juan inicia de esta manera, hablando de Logos, que el Logos, o sea, el Hijo, estaba en ese momento de la creación con el Padre, y que el Logos era el Padre. De hecho, lo vamos a leer para tenerlo más claro, y podemos ver la palabra ahí clara donde se incorpora nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, como creador y parte de la creación. Parte de la creación no como creado, como le dije, sino como creador como tal, como Dios. Y dice así: en el principio era el verbo. Esa palabra es logos en griego, o sea, generador, el que es poder, el que es energía, el que es todo, y de él mana, de él sale. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, alguien que está con alguien significa que está a la par. Y el verbo era Dios, pero ese que está a la par no solo está a la par, sino que está o sea, incorporado, es parte de él. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Aquí viene la mentalidad. O sea, lo que se manifiesta de Logos, que es el creador, es el generador de todo. De ahí sale todo, de Logos. Y nada de lo que, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Este mismo concepto, este mismo pensamiento es el que está estableciendo a través de un pensamiento griego el escritor de Hebreos. Aunque le está escribiendo a judíos, está escribiendo con una idea griega de lo que es la concepción del creador y de la creación. De la misma manera que Juan lo está estableciendo. Yo voy a cambiar la palabra verbo y lo que incide al verbo o al Mesías por la palabra Jesucristo. Y vamos a ver de una manera un poco más clara cómo el mensaje nos agarra a nosotros y nos envuelve. Y así como nos envuelve a nosotros, va a atrapar a los
filósofos griegos de la época y va a atrapar a estos hebreos que están recibiendo el mensaje. En el principio, sigo en Juan capítulo 1, en el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Este era, o sea, Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Jesucristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así lo escucha una mente que está acostumbrada a entender los conceptos filosóficos griegos, en el caso de Juan, y así es como está introduciendo la carta a los hebreos, a esos judíos, el escritor de esta carta ya mencionada por nosotros. Así llegamos al verso 3, y en el verso 3 dice, el cual se refiere a Jesús, se refiere a Logos, ahora nos conecta de una vez con lo que Juan dijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, vamos a desgranar un poquito esto. Este es un verso poderosísimo, un verso dentro de la Biblia que nos habla a nosotros de toda la esencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Primero dice que es el resplandor de su gloria. Cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando básicamente de todo lo que merece respeto, todo lo que merece honra, todo lo que merece adoración, todo lo que merece que se arrodillen los ángeles, nos arrodillemos nosotros, que toda la creación adore el resplandor de la exigencia. Voy a usar esa palabra, aunque no sé si podría usar una mejor palabra, pero la exigencia, la demanda de adoración, la demanda de alabanza, el resplandor de la demanda de su alabanza es Él, Jesús. De ahí que dice Jesucristo que nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, la adoración al Padre, la exaltación al Padre se da a través del Hijo. No que no podamos exaltar al Padre, pero no debemos de olvidar la obra de Cristo para que nosotros podamos ser incorporados dentro del cuerpo de Cristo. Y no solo dice el resplandor de su gloria, sino que viene y dice algo importantísimo, la imagen misma de su sustancia. Quiero explicar un poquito más esto. Sustancia. Cuando usted agarra y habla de usted, de una sustancia, de algo, está hablando de la esencia. Si vamos a hacer una sopita y decimos que vamos a sacar una sopa hasta sacarle toda la sustancia al pollo, con esa sustancia podemos hacer arroz, con esa sustancia podemos hacer un picadillo, con esa sustancia podemos hacer un caldito, con esa sustancia podemos preparar diferentes platos, o sea que es el centro del diseño, es el centro de todo lo que podamos hacer. Estamos hablando en aspectos culinarios alrededor de esta sustancia. O sea, es el eje central de muchos platos. En este caso, cuando dice, es la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Dios, se está refiriendo que alrededor gira todo. Que alrededor de Jesucristo gira todo. Todo lo que usted pueda pensar, todo lo que pueda comprender acerca de Dios gira alrededor de Cristo. De hecho, Jesucristo lo dijo de esta manera. Yo tengo toda potestad. Potestad significa que todo le pertenece, que tiene toda autoridad, y dice de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que separados de mí nada podéis hacer. Eso lo hace a él como el centro de todo. Todo mensaje, toda enseñanza, toda predicación debe ser cristocéntrica. Cualquier predicación que se aleje de Cristo, aun cuando se está mencionando al Padre y aun cuando se está mencionando al Espíritu Santo, es una enseñanza, es un mensaje no completo como el que estaban recibiendo los judíos que conocen al Padre, que conocían a Elohim, pero no aceptaban la divinidad
ni el sacrificio, ni la salvación a través de Jesucristo. O sea, conocen al Padre, pero Él les está diciendo, a esos judíos les está diciendo, eso no es suficiente. Aunque ustedes conozcan al Padre, aunque ustedes adoren al Padre, aunque ustedes sigan todos los preceptos del Padre, sin Jesús es imposible que lleguemos a Él, al Padre. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 de Hebreos, donde Él lo concreta como el sacerdote por el cual nosotros nos podemos acercar. Por eso es que cuando nosotros entendemos que es la sustancia de todo, nosotros vamos a adorar al Padre, vamos a adorar al Hijo y vamos a adorar al Espíritu Santo bajo el centro de lo que Dios establece como la dirección y la esencia de la adoración, que es el resplandor de su gloria. Yo espero y trato de usar las palabras más claras posibles para poder expresar la idea completa, porque el libro de Hebreos vamos a ir en un proceso de crecimiento en cada uno de los capítulos, que si yo no explico bien el primer capítulo, nos va a ser un poco difícil comprender el segundo. Y si no conocemos el primero y el segundo, nos va a ser difícil el tercero. Y así sucesivamente, hasta llegar a los capítulos más difíciles de sacerdocio. No solo dice que es la sustancia, sino quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta. O sea, no solamente es la sustancia, la base, el centro de todo, sino que Él es la vida de todo. Es el que mantiene la vida, es el que da vida, es el que produce energía, es el que va a hacer que la iglesia como tal sea efectiva a través de su sacerdocio. ¿Por qué? Lo dice el siguiente verso, la siguiente frase, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Porque hace a la iglesia efectiva, hace a la iglesia poderosa, hace a la iglesia dentro de un marco de santidad, debido a que Él es el que la purificó. Nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos. Entonces, no importa lo que hagamos, podemos caminar de rodillas, podemos flagelarnos, podemos hacer cientos de miles de sacrificios que no somos santificados por lo que hacemos. Nosotros ya fuimos santificados por lo que Él hizo. Y Dios nos ve a nosotros como producto terminado, aunque nosotros no seamos todavía producto terminado. O sea, Dios nos ve a nosotros como obra completa y nos ve perfectos y nos ve santos a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso lo hizo Él por medio de sí mismo. Eso produce una posición delante de Dios. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse a la diestra es ser la persona más importante después del que está sentado en el trono. Entonces, quien está sentado en el trono es el Padre y quien está a la derecha del Padre es el Hijo. Se convierte automáticamente, no es que no lo fuera, lo vemos en Juan capítulo 17 y deseo por favor que vayamos a Juan 17 para no ir a dejar esta nebulosa ahí en la mente de que Él es un segundo, porque no es un segundo. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma dignidad, tienen el mismo poder, tienen la misma santidad, pero en el orden del rol de jerarquía, el uno se sujeta al otro, el uno se somete al otro de manera voluntaria para que no haya anarquía, para que no haya desorden. Lo que sucedió en los cielos cuando el querubín, muy famoso que conocemos, rebelde, decidió confrontar la posición del Hijo queriendo sentarse en esos tronos que no le correspondían. Entonces, para que entendamos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, necesito por favor que me acompañen a Juan capítulo 17. No voy a leer todo el capítulo, solo voy a leer unos versos que nos ubiquen a nosotros cuando Jesús hace la última oración antes de ir a ser sacrificado. Y dice así, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de una posición de honor para que siendo glorificado el Hijo lo pueda poner a Él en una posición de honor. No es que no la tenga,
Ellos tienen una posición de honor. Es para que nosotros aceptemos que ellos tienen esa posición de honor y nosotros a través del Hijo honremos al Padre. Y a través del Padre aceptemos al Hijo. O sea, a través de la orden del Padre, donde el Padre es claro, donde nos enseña a nosotros que debemos de orar a través del Hijo. Debemos de pedir a través del Hijo, porque Él fue el que hizo el sacrificio. Entonces, por eso Él dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, se está refiriendo que va a ser sacrificado, va a ser crucificado. Y dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne. Carne aquí es humanidad, o sea, el Hijo tiene todo poder sobre la humanidad porque el Padre le dio el poder sobre la humanidad. ¿Para qué le dio el poder? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, el poder de rescatarnos, el haber cumplido la satisfacción de justicia de parte de Dios para poder pagar por nosotros una deuda que nosotros no podemos pagar, que la pagó Él con su sangre porque Él es santo, Él es perfecto, es de la misma esencia, la misma sustancia de Dios. Entonces, de Dios a Dios, con Dios cumplieron todas las exigencias y demandas de justicia que Dios establecía a través del Hijo para dar vida eterna. Pero resulta que para nosotros entender la vida eterna no la vamos a entender solamente porque en la mañana se nos ocurrió entenderla. Necesitamos ser discipulados, necesitamos aprender, necesitamos hacer lo que ustedes están haciendo de exponiéndose a una enseñanza de la palabra desde las raíces, desde la esencia, para que mis hermanos y mis hermanas podamos entender lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Una vez que él empieza a orar esto, él empieza a decir, glorifícame en la posición que tenía antes de que el mundo fuese. Nos está diciendo que él tenía una posición antes de que el mundo fuese creado, al lado del Padre, que es lo que Juan dice en el capítulo 1 que acabamos de leer. Esa es la posición a la cual se refiere. Juan, que lo leímos hace un rato, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. No es que él no tuviera esa posición, él siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Es que nosotros reconozcamos esa posición que él tiene como Dios. Eso es lo que le está diciendo. O sea, que nuestras mentes y nuestros corazones estén preparados a través del Espíritu Santo para poder darle honra y gloria a él como la tuvo antes de la creación, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado. Y se está refiriendo a través de eso al verso, al verso 26 del capítulo 1 del libro de Génesis. Si gusta, me acompañan, si tiene la Biblia ahí a su mano. Dice el verso 26, Génesis 1, en referencia a esto que estaba hablando de que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, debido a que purificó, a que hizo lo que tenía que hacer en demanda de la justicia de Dios. Y él está diciendo que nosotros debemos de verlo en la posición que tenía antes de que fuéramos creados. No verlo como en segundo plano, no verlo como la segunda opción, no, verlo en la opción que corresponde, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios, como la Trinidad, como lo que son, como es Elohim. Desde el momento de que Dios quiso crear al hombre para la alabanza y la gloria de su gracia, o sea, para su propia adoración a través del Hijo. Y en el verso 26 de Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no solo incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que incluye toda la fuerza de la creación como tal a través del Espíritu Santo, porque si nos devolvemos un capítulo atrás, dice que el Espíritu de Dios se paseaba por sobre la tierra. Entonces, no solo está hablando de las personas como tales, sino el poder de las personas. Cuando hablo de personas, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de Dios, por supuesto, de la persona del Padre,
de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Ese poder que ellos tienen, que ellos generan, que ellos emanan, es lo que está diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, o conforme a nuestra semejanza y según, a ver, al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí es donde nos está ubicando Juan, y ahí es donde nos está ubicando el libro de Hebreos. Ese es el resplandor de su gloria. Esa es la forma en que él desea ser visto de nuevo. Yo me hago una pregunta cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o cuando decimos, Señor, a través de tu Hijo, ¿dónde ponemos a Jesús en nuestra mente? Nos imaginamos al Padre sentado en el trono y a Jesús de segundo. Ese es justamente la idea greca que nos ha separado de la realidad de quién es Jesús. Y déjeme decirlo de esta manera, porque cuando yo lo pienso a él en segundo plano, aunque él se sujeta al Padre, cuando lo pienso en segundo plano no lo estoy pensando como Dios. Y él lo que quiere es que esa imagen de él, de Dios, sea tomada y puesto en el lugar que a él le corresponde. Esa justamente es sentarse a la diestra del Padre. Cuando Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice a Felipe, tanto tiempo, Felipe, tengo de estar con ustedes y aún no me conoces. Porque él está diciendo, yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad como tal. Cuando el joven rico le dice, maestro bueno, y él dice, no me digas bueno, bueno solo mi Padre, no es que se está separando del Padre, sino que le está diciendo a este hombre que para reconocer lo bueno debe reconocerlo como Dios. Porque el Padre es bueno y él es bueno en el tanto él sea el Padre. Entonces algunas personas dicen, pastor, pero yo esto no lo entiendo muy bien, lo de la Trinidad. No necesitamos entenderlo, mis hermanos, porque es algo que nosotros nos es difícil para nuestra comprensión. Por eso se llama fe, por eso se recibe por fe. De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero el Hijo no es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Espíritu Santo es Dios. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que ellos son uno, pero cada uno por separado tienen su persona, son majestuosos, son dignos, son divinos. Y como dijo un sabio escritor de la Biblia, entender la Trinidad no es posible para la mente humana. Pero rechazar la Trinidad nos pondría en el infierno. ¿Por qué? Porque la Trinidad en sí, como tal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la esencia de lo que es Elohim. No lo voy a entender, mis hermanos, puedo tratar de entenderlo. De hecho, voy a hacer un ejemplo que he hecho en otras clases para los que se incorporan ahora y de esa manera podamos tener una pequeñísima, micromillonésima oportunidad de tratar de tener una idea de lo que es la Trinidad. Imaginémonos una papa grande al frente, en el centro una papa mediana y después una papa pequeña. Las tres están cocinadas. La papa grande es el Padre, la papa mediana es el Hijo y la papa pequeña es el Espíritu Santo. Cuando hablo de tamaño grande, mediano y pequeño, no estoy disminuyendo la dignidad, sino para poder entender la diferencia entre el uno y el otro. Entonces usted agarra la papa grande, la pone con la papa mediana y la papa pequeña y la maja hasta hacer un puré y le pone mantequilla. Esa mantequilla la revuelve para darle sabor. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo en conjunto con la mantequilla, que sería justamente la palabra que nos explica quiénes son ellos, que sería la unción que nos explica quiénes son ellos. Cuando yo tengo la papa grande a un lado, la mediana y la chiquita, yo logro identificar cada una. Pero cuando yo agarro el puré y lo hago en total, lo voy a separar en tres
porciones iguales y preguntaría yo, ¿dónde está la papa grande? Y la respuesta de ustedes va a ser en los tres. ¿Dónde está la papa mediana? La respuesta va a ser en los tres. ¿Y dónde está la papa pequeña? Va a ser en los tres. Lo que significa es que ya no vamos a identificar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Cuando yo oro al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo, muy probablemente cuando yo tengo un concepto ya un poco más cercano de lo que es la Trinidad, a veces me voy a confundir cuando estoy hablando con el Padre y cuando estoy hablando con el Hijo, porque son para mí los tres en igual nivel de dignidad, de hermosura, de majestad, porque no hago una separación en mi mente del uno y del otro en cuanto a poder y gloria. No olvidemos que no estamos hablando con gentiles, sino que estamos hablando con judíos. Cuando nosotros hablamos con judíos de esta manera, el judío dice, usted lo que está diciendo es que hay tres dioses. Entonces ellos rechazan automáticamente el pensamiento que tenemos nosotros porque ellos ven eso ya como politeísmo. No olvidemos que la carta de Hebreos está para poder enseñarle a Jesús a un grupo de personas que enseñan un Dios indivisible. Y sí, está bien, o sea, que él vino como padre, operó como hijo y se presenta ahora a través del Espíritu Santo a nosotros para enseñarnos. Eso está bien, o sea, no es que está mal, o sea, lo que Erna dijo y lo que Gladys usted está diciendo está bien, pero ahí es donde vamos a entrar, ahí es donde vamos a entrar a cómo lo presenta el libro de Hebreos a un público judío para poder que ellos entiendan a Jesucristo como Dios, Salvador y Mesías. Dígame, Gladys. Digamos, entonces sería así, como mi hija, ¿verdad? Se llama María, le dicen Mary, le dicen Mari o le dicen Marco, como sea, con los nombres que sea, pero es la misma persona. Bueno, eso está un poquito más cerca de la esencia. De ahí que los judíos mencionan al Señor, estoy hablándole a Elohim con 72 nombres, ¿verdad? 71 nombres. Pero lo mencionan en cada una de las operaciones, el Dios Salvador, el Dios proveedor, Jehová Jireh, en las diferentes operaciones de Dios, ellos mencionan un nombre en su operación y como lo acaba de decir usted, está hablando del mismo Dios. Pero lo que deseamos entrar aquí y lo que nos vamos a profundizar, y esto nos va a ayudar a nosotros, vean mis hermanos, estamos metiéndonos en una carta no fácil de explicar. Y no estoy diciendo que yo sea ni el mejor maestro, ni que lo vaya a explicar de la mejor manera. Voy a hacerlo de la manera, por lo menos, más cercana que yo, mi espíritu, ha recibido del Espíritu Santo a través de los años de estudio para que ustedes puedan ver cómo lo percibía el judaísmo de la época. Y cualquiera dice, ya nosotros, ¿por qué nos importa el judaísmo de la época? Debe importarnos. Debe importarnos porque fue en el judaísmo de la época que se dieron todas las profecías. Recuerde lo que dice, que se habló de muchas maneras a través de los padres y los profetas. Entonces, esa información yo debo de tenerla, comprenderla desde el judaísmo de la época para poder entender el cristianismo. El problema es que si yo no entiendo el judaísmo, no puedo entender el cristianismo. Voy a tener una idea sesgada de Dios, una idea sesgada del Hijo y una idea sesgada del Espíritu Santo. Entonces de eso se trata el libro de Hebreos, de esa carta de sacerdocio para entender a plenitud al sacerdote. Imagínense si para ustedes es un choque mental tratar de con nuestra razón humana y con nuestras limitaciones de entendimiento, explicar la Trinidad y explicar el sacerdocio de Jesucristo, como era para un judío de la época que se le presentaba un Dios indivisible y ahora se dice que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense el impacto tan grande que generaba en la mente de ellos. Por eso no debemos de separar de que la carta está dirigida a judíos que habían creído en Jesucristo, a judíos que no aceptaban a Jesucristo, pero creían que es el Mesías, y a judíos que del todo no lo recibían, porque es un conflicto de la mente. Eso no es posible recibirlo si no es a través del Espíritu Santo. Usted y yo lo aceptamos. Aceptamos porque Dios lo dice, pero no estamos hablando con gentiles. Si esta carta estuviera dirigida a gentiles, entonces yo digo, perfecto, mis hermanos, voy a tratar de explicarles lo más posible.
Pero esta carta, dije al principio, está dirigida a judíos. Y si no pienso como judío, no la voy a entender. Si no pienso como judío, no voy a llegar jamás a poder ver la esencia del mensaje en toda esta carta. Y como les digo, estamos en el verso 3. Las preguntas y las participaciones están excelentes. Eso me complace porque permite que le vayamos dando contenido, pero no traten de esforzarse a comprender algo que estamos en el verso 3 de todo un compendio de información, ¿verdad? La idea realmente de lo que une a Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que nos une a nosotros con el Hijo y lo que nos une a nosotros como iglesia. Eso tiene un nombre bíblico, se llama vínculo perfecto. Vínculo es algo que une y es el amor. Entonces, más que la operación, o sea, más que la operación es lo que genera la operación. Voy a ver si puedo explicarme y si podemos ir avanzando un poquito más en esto. No importa si nos quedamos en 2, 3 versículos, esta carta nos va a tomar tiempo estudiarla, necesitamos tener la mente bien abierta, sacar de nuestra mente todos los conceptos grecorromanos que tenemos, y más que la operación, ejemplo, voy a usar lo que Gladys hablaba de su hija. Mari le daba un nombre, o María le daba un nombre, entonces ahí lo que está hablando es del nombre. Pero después Erna dijo, si no me equivoco fue Erna, dijo que yo como papá o como hijo o como abuelo, si tuviese nietos, o sea, está hablando de la operación. Pero ¿qué une? ¿Qué une al individuo alrededor de todo esto? El amor. El amor es el vínculo perfecto, es lo que hace que sea indivisible. Bueno, resulta que el judío de la época, él veía como estamos viendo nosotros, la operación. Entonces, al ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos están viendo a un Dios dividido y piensan que se está presentando politeísmo. Pero cuando nosotros vemos que el Hijo nos guía al Padre y el Espíritu Santo nos guía al Hijo, o nosotros nos unimos a través del Espíritu Santo en el vínculo perfecto que es del amor, más que la operación en sí es la generación, o sea, lo que genera eso. Dije al principio, Dios no tiene amor, o sea, Dios, cuando digo Dios no tiene amor, entiéndase bien, es que Dios es amor. O sea, Dios no es que tiene algo, es que Él lo es en tal, su persona es amor. Nosotros tenemos amor, el amor que Él genera. Pero Él es amor, en la esencia Él es amor. Entonces, cuando yo analizo que Dios es, vea la identidad, Dios es, eso es identidad. Entonces hablamos, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es amor. Ese es en el cual el Dios dice, yo soy, ese es el que une, hace ese ejad, que se llama unidad compuesta, eso es lo que le da la perfección. Cuando digo le da, no es porque la obtenga de ahí, sino lo que vamos a entender como perfección de la unidad compuesta del ejad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad compuesta de la iglesia. Uno de los sacrificios que nos explica a nosotros mayormente o nos ayuda a entender un poco más lo que un judío está percibiendo, ya voy Gladys, ya voy con usted. Uno de los judíos de lo que los judíos están recibiendo y están percibiendo es el sacrificio de la vaquilla. Ese es el sacrificio que nos ayuda a nosotros a tener por lo menos una mejor idea de lo que ellos están entendiendo, no solo por Dios o por lo que es Jehová, que es Jehová, porque Jehová es una palabra con vocales, no existía en el tetragrama vocales, es son 4 letras el tetragrama, y es el mensaje de la vaquilla. Yo les recomiendo, ahí ustedes pueden ver en YouTube, van a encontrar en mi canal, Pastor José Garmendia M, un mensaje que se llama La Vaquilla Roja. Les recomiendo que lo escuchen, por favor. Lo escuchen porque eso nos va a ayudar conforme vamos avanzando a ir entendiendo un poco más. La vaquilla roja eran 7 sacrificios que se habían hecho y Jesús es el 8º sacrificio de la vaquilla. Ellos todavía están esperando la 8ª vaquilla, pero ya la 8ª vaquilla vino, fue sacrificada en la cruz. No voy a meterme mucho en la explicación de esto. Escuchen este mensaje, ahí lo estoy dejando como buscarlo, para que se concentren en el mensaje y vean la esencia de lo que es la obra de Cristo. Porque mientras se sacrificaba en el templo, durante todos los años, durante mucho tiempo, se sacrificaba un cordero, es lo que va a decir justamente el texto de Hebreos más adelante, nunca podía limpiar los pecados, o sea, solamente era
para limpiar la conciencia del pecado. No para limpiar el pecado, sino la conciencia del pecado, para que la gente se sintiera en esperanza de la limpieza que se iba a dar cuando viniera la vaquilla roja. Pero ellos están pensando en la vaquilla de forma material, una vaquita. Mientras que la vaquita era la figura, la sombra de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Una vaquilla roja, rojo representa el pecado, el ensangrentado en pecado, porque lejos de ser el color rojo, algo representaba algo puro, más bien representaba algo impuro. Ellos no podían entender cómo la sangre representa la limpieza del pecado si la sangre para ellos representa pecado. Entonces, tenía que ser sacrificado el cordero dentro del templo o el cordero en su oportunidad dentro del tabernáculo, pero tuvo que ser sacrificada una vaquilla fuera del campamento para purificar esa misma vaquilla. Porque una vez que Jesús entra en la tierra, Él se contamina con nosotros mismos. O sea, Él no es que deja de ser Dios en su esencia, sino que deja la posición de estar en el trono. Filipenses capítulo 2, viene a la tierra como hijo y en ese momento Él se contamina. Él es sacrificado, Él es puesto en el Gólgota, lugar donde se han sacrificado muchas personas. Entonces se necesita un sacrificio por el sacerdote sumo del sacrificio, y esa es la vaquilla. Eso nos enseña a nosotros que era necesario un sacrificio por la misma obra, porque se contaminó el templo, se contaminó el tabernáculo, todo se contaminó. Por lo tanto, debía haber una justicia mayor que la obra de los sacerdotes humanos, y es una obra sacerdotal suprema. Ese es el libro de Hebreos. Una obra sacerdotal que fuera no solamente cósmica, sino extracósmica. El cosmos fue creado por Dios, pero la obra salvífica tenía que ser extracósmica. Y una obra salvífica extracósmica ni siquiera está en un artículo, ni siquiera está en una acción. La obra cósmica, extracósmica, y disculpe que lo repito, estoy tratando de traer a la mente, la dimensión de la obra se llama el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la tierra cuando todo estaba desordenado, dice el libro del Génesis, y ese es el poder creador. Entonces, no sale la santificación del hombre, no sale la santificación por el universo, por el sol, como creían algunos, por la luna, como creían otros, por las estrellas, como creían otros, por el karma de las personas, como creen otros, sino que es extra. Antes de que todo esto exista, antes de que todo esto sea creado, antes de que ni siquiera se haya pensado en esto, ya la salvación estaba establecida, y es en Jesús, y Jesús es Dios. Jesús estaba con Dios y Jesús creó todo, siendo Dios. Como les digo, mis hermanos, es todavía, aunque es difícil de comprender, es más fácil de comprender para nosotros que para un judío. Dirigido a esos tres grupos de personas, judíos cristianos, judíos que creían Jesús es el Mesías, pero no estaban muy convencidos de que fuera Dios, y judíos que lo rechazan por totalmente, a esa gente está dirigida. Y si yo logro manejar este concepto sacerdotal, mis hermanos y mis hermanas, montones de denominaciones, montones de gente que está predicando en falsedad, sea de manera intencionada o de manera ignorante, cuando se acerquen se nos va a caer todos esos conceptos al suelo. Y vamos a decir, esto no es verdad, o sea, esto no es posible. Por eso es que la carta de los Hebreos es una carta tan poderosa para abrir el entendimiento, pero yo no puedo abrir mi entendimiento en la carta de Hebreos si yo no puedo ver el contexto de la carta de los Hebreos, que es el libro de Levítico, donde están las fiestas, cuando se hace la mención de Melquisedec, cuando se hace la mención de todo el proceso sacerdotal del sumo sacerdote dentro del tabernáculo, cuando se mete al lugar santísimo. Todo alrededor de esto, o sea, toda la obra sacrificial me habla de Cristo y me hace entender la esencia de lo que es Él. Cada color, cada simbolismo, cada animalito escogido, cada figura como la menorá, las mesas, los panes, las fechas, las fiestas. Por eso al principio hablamos, las posiciones geográficas, los desiertos, las personas. Todo esto es una información que me da una pequeña, muy pequeñísima luz de lo que es la obra cósmica de Cristo. Pero si yo logro entender esto, aunque sea en una dimensión pequeña,
tan pequeña como un grano de mostaza, y tengo fe en eso, como el grano de mostaza, puedo decirle a un monte que se pase de aquí para allá y se va a pasar. Y no estoy hablando de manera literal. El Señor Jesús lo que está hablando es que la fe es tan poderosa cuando logramos entender, aunque sea un poquito de esa obra de Cristo, que nos va a ayudar a nosotros a sostenernos toda la vida para poder ser encontrados como una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, mis hermanos, esto es más que solo palabras. Más que solo palabras bonitas, más que pararse en un púlpito a decir palabras bonitas, va más allá de eso. Es un asunto del interior, es un asunto de la esencia de Dios y la esencia de nosotros mismos. Es abrir nuestro entendimiento y tal vez alguien diga, uy, pastor, es que se me están haciendo bolas en la cabeza. No, no se preocupen, mis hermanos, que el Espíritu Santo los va a llevar a entenderlo, pero usen el material, usen la herramienta que les estoy dando. Escuchen eso en YouTube, La Vaquilla Roja, búsquenme y escúchenlo. Y escuche cada material que voy a poner en el grupo de formadores, archivo de formadores. Vayan escuchándolo, porque esto va a ir ampliando una forma tan increíble de entendimiento que a usted le puede llegar cualquier otra denominación, cualquier otra persona predicándoles a un Jesús que no es el que le hemos predicado, dice Pablo, y usted lo va a rechazar. Y va a decir, este no es mi Señor. Mi Señor es este. No sé si me estoy explicando. Y el grano de mostaza, lo que el Señor está diciendo es que depositada la fe en ese entendimiento, aunque sea chiquitico, aunque lo haya agarrado por poquito, pero eso me da a mí la seguridad de mi salvación, listo. Ya eso me hace aferrarme, me hace sostenerme, porque no es tanto el tamaño de la fe, sino en quién deposito mi fe. El padre de la fe, Abraham, que vamos a mencionarlo dentro de la carta de Hebreos, él no confió en la obra, él no confió, y cuando digo no confió no significa que no creyó en la obra. Él no confió en que, o sea, su confianza no estaba depositada en que Jesús iba, en que Dios iba a resucitar al Hijo, no era eso. Él no estaba en que las promesas de la tierra, o sea, todo eso él sabía que iba a pasar. Pero su confianza no estaba en por qué iba a pasar, sino por quién lo dijo que iba a pasar. Entonces, más que la confianza en la promesa, la confianza estaba depositada o la fe está depositada en quien hizo la promesa. Y eso no lo dice el libro de Hebreos. Lo vamos a ver en el libro de Hebreos, porque Dios, no teniendo a nadie más grande con quien pactar, él no pactó con Abraham, él pactó delante de Abraham. Lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Él no pactó con Moisés. Incluso, aunque él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, él pactó consigo mismo, dice la carta de los Hebreos. O sea, el Padre pactó con el Hijo, que son de la misma sustancia, que son de la misma esencia, dos cosas por las cuales es imposible mentir. O sea, que a Dios le es imposible mentir y al Hijo le es imposible mentir, y en base a eso se planteó la salvación y la restauración, no solo suya y mía. Dice el libro de Romanos que la creación toda espera la restauración de todas las cosas. O sea, no solo es su salvación, es la creación en total la que está esperando la restauración. Y es ahí donde vemos en el Apocalipsis descender una nueva tierra y un nuevo cielo, porque es un todo. No solo es usted, no solo soy yo, es un todo. Y ese todo debe entrar dentro de dentro de esta poderosa obra de redención, esta poderosa obra de salvación. Por eso es que no es cualquier persona la que le está diciendo eso a su hijo, no es cualquier persona la que llegó, no es cualquier persona la que mandé. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 4, él le dice, fue hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre sobre ellos. O sea, inclusive es más grande que los ángeles, aunque participaron en la creación, aunque cuidan las esquinas del mundo, aunque tienen el poder destructor, es más que los ángeles. Porque los ángeles fueron creados por él mismo. Es más que lo que vemos, es más que lo que pensamos. Por eso en Hebreos 2, en el capítulo 10, en el verso 10, Hebreos capítulo 2, verso 10, que lo vamos a ver probablemente más adelante, dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, lo acabamos de ver en el verso 1, que habiendo de llevar a muchos a la gloria, ahí lo incluye a usted y a mí, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vea qué interesante lo que dice aquí.
Dice que el autor de la salvación, ¿quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Es lo que dice más adelante Hebreos. Él es autor y consumador de la fe y galardonador de la fe. Pero tenía que ser perfeccionado. ¿Cómo puede ser perfeccionado Dios si Dios es perfecto? Es que no está hablando de una perfección en cuanto a que él tenía pecado o era imperfecto, sino en cuanto a la práctica. Dios, que no obedecía a nadie en los cielos porque nadie le daba órdenes, vino a la tierra a obedecer a María, a José, a sus maestros. Dios en los cielos, que no le tiene que dar cuentas a nadie, vino a dar cuentas en la tierra. Entonces, fue perfeccionado como en obediencia. Jesús fue perfeccionado en obediencia, porque Dios no tiene que obedecer a nadie, pero se hizo hombre para obedecer, para enseñarnos a nosotros que si Él siendo Dios, escuche, si Él siendo Dios aprendió a obedecer, porque nosotros no podemos obedecer. O sea, si Dios en su esencia, en su sustancia, el creador de todo, ese majestuoso Dios que hizo la tierra, los cielos, el cosmos, todo, llegó a obedecerle a su mamá, a María, y llegó a obedecerle a su papá, a José. ¿Cómo es que nosotros no podemos someternos a las autoridades como él mismo lo establece y él lo pide? Si él aprendió obediencia. Eso lo vamos a aprender en el libro de Hebreos. Por esa razón es superior a los ángeles, porque los ángeles, ni los ángeles supieron obedecer. No todos, pero hubieron ángeles que desobedecieron, que siguieron a Satanás cuando se rebeló. Y la tercera parte, los ángeles cayó con Satanás porque hasta ellos fallaron a la obediencia. Ni siquiera los ángeles que estaban en la participación cerca de Dios, cerca del trono, donde estaban los serafines, que son los únicos que no cayeron, pero sí cayeron querubines, como fue el querubín que conocemos, el famoso querubín, que no quiero ni siquiera mencionarlo en esta clase, pero como fue este querubín el que cayó, y cayeron ángeles, cayeron arcángeles, cayeron diablillos, demonios, todo este grupo de la tercera parte de los coros celestiales cayeron con él por, primero, codicia. La codicia, quiero estar ahí. Ese fue el primer pecado en los cielos, la codicia, quiero estar ahí. Y fue el primer pecado de Eva, quiero eso. Dice que vio el fruto y lo codició. El segundo, envidia, porque él quería tener la posición que tenía o que tiene en esos tronos la iglesia, o sea, por envidia. ¿Por qué yo voy a ser segundo si yo era el querubín, el que guiaba la adoración en los cielos? O sea, yo quiero eso para mí. Entonces viene la envidia. La codicia produce envidia y la envidia produce rebeldía y la rebeldía produce desobediencia. Pero él, que fue obediente, dice, por la obediencia de uno entró la salvación al mundo. Esa razón, toda esa obra se llama Cristo. Jesús, como hombre, caminó aquí siendo Dios para hacer una obra de la cual usted y yo aprendamos que él, siendo obediente, nos enseña a ser obedientes. Él se lo dijo en el aposento alto a los discípulos. ¿Ustedes vieron lo que yo hice? Sí, pues ejemplo les di para que hagan lo que yo hice. Eso lo hace a él coheredero, lo hace heredero, lo hace Cristo el creador, Cristo el revelador, Cristo el sustentador, Cristo el redentor, Cristo el gobernante, Cristo el supremo, y Cristo como tal es una obra completa. Cristo no es una persona, no es un título solamente. Cristo, que es ungido, no es un ungido, es el ungido. Y eso, cuando hablamos de Cristo, constituye toda una obra que la vamos a entender más adelante. Hecho superior a los ángeles todavía nos ayuda a entender un poquito más la misma carta de Hebreos. Cuando en el capítulo 6, en el verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Escucha, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahorita vamos a eso. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, inmutabilidad significa que no cambia. Que si se lo dijo a uno,
lo mantiene en el plazo del tiempo porque Él no cambia, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, dice que hay dos cosas inmutables. La promesa de la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra delante de nosotros. Quiero por favor que observen esta parte donde dice interpuso juramento por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí lo estoy marcando. Yo voy a cerrar la pantalla en este momento y voy a irme a mencionar esto que él está hablando aquí. Juró por sí mismo porque no hay nadie más grande que él. Y aparte de eso, por dos cosas inmutables. Juró él. Voy a cerrar la pantalla. Voy a agrandar esto porque llegamos hasta aquí con los versos y nos vamos a ir a Génesis capítulo 15. Acompáñenme, por favor. Espero explicarlo esto en 10 minutos para que tengan 30 minutos para conversar alrededor del tema. A mí me gusta que lo estudiemos siempre. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham, justamente acerca de la bendición para todas las familias de la tierra, le hace la promesa sobre su hijo de la promesa, Isaac. Le promete a Abraham que en Isaac tendrá descendencia, por la cual ellas van a ser benditas. Vamos a Génesis capítulo 15. Voy a empezar a leer del verso 1. A ver que me dé tiempo estos 10, 15 minutos para que puedan participar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, después de estas cosas que se había encontrado que Melquisedec, que lo vamos a ver más adelante en la carta de los Hebreos, él tiene una información a través de Melquisedec increíblemente poderosa para nosotros. Había sido rescatado Lot de la cautiverio en que lo tenían en Kedorlaomer cuando fue invadido Sodoma y Gomorra. Había nacido la idea del diezmo cuando viene Abraham y le ofrece a Dios a Melquisedec, pues, como figura sacerdotal de Dios, el diezmo de todo el botín. Alrededor de esto, ya pasaron todas estas cosas, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? O sea, soy un hombre anciano, no tengo hijos, no tengo descendencia. Y realmente para un hombre de esa edad la descendencia era muy importante. ¿A quién le voy a heredar? O sea, ¿qué me vas a dar si no tengo descendencia? Dices, lo que tengo es este hombre, Eleazar un Damaseno, ni siquiera era de la familia, ni siquiera era la parentela, era de la zona de Siria. En ese entonces no existía Siria como tal, pero está diciendo este Damaseno. Y respondió Abraham a Jehová esto, ¿verdad? Y dijo, verso 3, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, no tengo descendencia, entonces estoy escogiendo por esto. Él está escogiendo humanamente. Él en su entendimiento dice, aquí yo tengo que agarrar aunque sea este esclavo, porque si no, ¿a quién le voy a dejar todo lo que yo tengo? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. O sea, si puede contar todas esas estrellas, eso le dice a usted cuánta descendencia va a venir de Isaac. Bueno, en ese momento no le había dicho cómo se iba a llamar, pero es la promesa que está haciendo, la promesa de Isaac. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está creyendo? ¿En cómo lo iba a hacer Dios? No, ni idea tenía. En el hijo que le iba a dar, ni lo conocía. En la descendencia no la podía ni contar. Creyó que lo que Dios estaba diciendo, si Dios lo dice, no lo entiendo, no sé qué va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero él está diciendo, yo voy a confiar.
La fe consiste en creerle a Dios que porque Él dice algo, se va a mantener porque Él es inmutable. Pero aún así la duda del ser humano entra, como le entró a Gedeón, y Gedeón dijo, bueno, y si aparece el vellón húmedo, Señor, yo voy a creer que tú me has entregado a los enemigos en mi mano. Y apareció el vellón húmedo. No, si aparece seco, voy a creer que me has entregado los... El ser humano necesita una muestra física. Necesita ver a alguien cayendo, dando vueltas por todo lado para creer que el Espíritu Santo está operando en la iglesia, porque si no es porque Dios dice que el Espíritu Santo viene a través de la salvación y de la restauración de nuestra alma y la redención a través del Hijo, necesito ver algo, o sea, necesito ver a alguien llorando, necesito ver a alguien sanándose, necesito ver a alguien transformándose, o sea, no puedo creer solamente porque Dios dice que Él vino a salvarme y a restaurar mi corazón una vez que Jesucristo me hace nacer de nuevo a través del Espíritu Santo y Él se posesiona en mi corazón. O sea, necesito algo, necesito una prueba. El ser humano anda buscando pruebas de todo. A Jesús los fariseos llegaron y le dijeron, danos una señal. Y Él le dice, no les daré más señal que la del profeta Jonás. Y se estaba refiriendo a sí mismo. Porque cuando Él dice que el profeta Jonás estuvo en el vientre de una ballena 3 días y 3 noches, se refiere a su sepultura, pero más que eso, el pez, que era único, no hubo uno antes ni después que ese era único. Él está diciendo, yo soy único como ese pez. O sea, está hablando, no va a venir otro antes ni va a venir otro después. Yo soy la salvación. Él era la señal y Él es la señal. Y su palabra es suficiente para nosotros aceptar que lo que Él dice se va a cumplir. No necesitamos señales, no necesitamos eventos extraordinarios, no necesitamos tratar de convencer a las personas con cosas fuera de lo normal. No, simplemente Jesús lo dijo y listo. Es suficiente para que nuestra fe sea activada. Por eso él creyó a Jehová, dice. Por eso creyó a Jehová y le fue contado por justicia, porque creyó que Dios lo estaba diciendo. Pero necesito una prueba. Aún así, necesito una prueba. Y le dijo, Dios, yo soy Jehová que te ha sacado de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, ¿en qué conoceré que he de heredar? O sea, muéstrame algo. Dame una señal. Quiero ver algo que yo entienda. Y dijo, hablando Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. La becerra es la vaquilla. Escuchen el tema de la vaquilla. La vaquilla roja han sido 7 sacrificios más Jesús el 8º. No habrán más sacrificios de vaquilla. Y el día que se dé un sacrificio de la vaquilla en el templo de Jerusalén, los judíos modernos buscando la nueva vaquilla, vendrá el Señor a tomar la posición porque ya Él vino. O sea, ya no hay más vaquillas. Él fue la 8ª vaquilla. Para que lo entiendan, escuchen el audio. Y tomó Él todo esto y lo partió a la mitad y lo puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Abraham venía de Mesopotamia, venía de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿cómo se pactaba en ese entonces? Se agarraban 2 animales, se agarraban los animales, se partían a la mitad, se hacía una zanja, se partían los animales, se ponían a un lado de la zanja y al otro lado, y la sangre caía en la zanja. Entonces, las personas que estaban pactando, se paraba uno a un lado de la zanja y el otro se paraba al otro lado de la zanja y pasaban caminando descalzos encima de la sangre, caminaban encima de la sangre que estaba ahí y se cruzaban. Esa era la forma de pactar. Se cruzaban y decían de esta manera, si yo fallo a mi promesa, que mi sangre sea como la de estos animales. Esa era la forma de pactar. O sea, la figura de los animales partidos era, si yo incumplo una promesa, que me maten. Resulta que Dios no incumple su promesa, pero el hombre incumple la promesa. Entonces, para que la promesa sea efectiva, no podía pactar con el hombre, lo que acabamos de ver en el libro de Hebreos. Tenía que pactar consigo mismo para que la promesa se mantuviera en el tiempo, porque hasta Abraham iba a fallar, Jacob iba a fallar, David iba a fallar, todos los hombres iban a fallar, solo uno no iba a fallar. Y tenía que pactar con el que no falla, con el inmutable, con el intachable, el perfecto. Seguimos leyendo el texto. Y tomó todo esto y los partió a la mitad y pasó
cada mitad una frente a la otra, puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí está la obra humana, tratando de salvar el pacto. Está tratando el ser humano de mantener ese pacto. O sea, él sabe lo que va a pasar ahí. Hay un pacto. Seguramente Abraham dice, se me va a aparecer Dios y Dios y yo vamos a caminar ahí. Y él trataba de espantar las aves hasta que viniera Dios a pactar con él. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vea el verso 13 y préstele mucha atención a esto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. La primera señal. Yo le di la tierra, van a estar presos por 400 años en Egipto y después yo los voy a liberar. Es la primera prueba. Cuando eso pasó, cuando Moisés llegó por ellos para rescatarlos, esa fue la primera señal que ellos tuvieron de que Dios lo que dice se cumple. Es una señal material de que 400 años estuvieron cautivos en Egipto, y aquí lo está prometiendo Dios que eso va a suceder. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Segunda enseñanza, segunda señal. O sea, los van a capturar 400 años, pero yo voy a destruir a estas personas que los han capturado a ustedes. Y vendrás a tus padres en paz y saldrás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales. Un horno representa al Padre y la antorcha representa al Hijo. Se cruzaba el horno y la antorcha al frente donde Abraham estaba viendo. ¿Quién estaba pactando? El Padre y el Hijo. Por eso allá acabamos de leer que no habiendo alguien más grande que él, pactó consigo mismo para sostener la promesa. En aquel día hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Cuando dice hizo un pacto con Abraham, la traducción correcta hizo un pacto delante de Abraham, porque el pacto no fue con Abraham, fue con el Hijo, fue el Padre y el Hijo que pactaron. En base a eso es lo que acabamos de leer, y no deseo dar espacio, o sea, no deseo irme sin darles espacio para que hablemos de esto. Podría agarrar y llegar hasta las 9, que es nuestra hora de clase, y simplemente dar clases, pero no es mi dinámica. A mí me gusta que hablemos, que se enriquezcan. Si alguno de los que están aquí les es un poquito confuso, no se preocupen, tengan paciencia. Apenas estamos, ni siquiera terminamos el primer capítulo del libro de Hebreos, ahí vamos a ir avanzando, avanzando. No se adelanten tampoco. Vayan despacio, coman, asimilen, digieran, saboreen la palabra. Y mis amados hermanos y mis amadas hermanas, escuchen el tema que les puse de YouTube de la vaquilla. O sea, busquen José Garmendia y ahí buscan la vaquilla. Ya lo puse ahí, buscan la vaquilla roja y escúchenlo, porque esto les va a ayudar a todo lo que vamos a ir avanzando en cuanto a información de sacerdocio, a la razón de los sacrificios. Los sacrificios no son la salvación. Las fiestas no son la salvación. El tabernáculo no es la salvación. La Biblia no es la salvación. Jesús es la salvación, pero yo para entender a Jesús necesito ver todo esto. Para entender el Dios poderoso operando, necesito ver todo esto. No es posible que yo lo entienda si no puedo ver las figuras que Dios usó para enseñarnos a Cristo. Cierro en este momento mi participación en cuanto a la enseñanza y abro el espacio para comentarios y para micrófonos. No se preocupen, yo siempre, el audio lo pongo completo en el archivo, lo voy a poner en archivo, se llama el chat de archivo formadores, ahí pongo el audio completo, no lo voy a poner en formación de formadores, donde ustedes intercambian para que no se vaya a perder la información, sino en el archivo. El que no está, me dice y le comparto el link, y los que están, esperen el audio ahí. Levantando la mano, en orden y abriendo el micrófono. A veces yo les cierro los micrófonos a algunos que no se han dado cuenta porque me escucho yo solo y eso me confunde. Pero si quieren hablar, pueden abrir el micrófono, levantar la mano y
Hablemos alrededor de esta clase, por favor, de esta clase. Concentrémonos. ¿Quién quiere participar? ¿Preguntar o aportar?